Toxoplasma gondii, estoy seguro que, de hecho, los temas que estamos revisando aquí ya los han estado estudiando en este periodo que no los hemos visto, pero tenemos que recordar que Toxoplasma gondii fue descubierto en un roedor africano por dos franceses. El nombre de este roedor es Tenodactylus gundi, un roedorcito, y de hecho la especie hace referencia pues a donde lo encontraron. Y toxoplasma hace referencia a la forma de arco que presentan los apicomplexos de manera general. Entonces, Toxoplasma gondii es un apicomplexo también. Los hospederos definitivos serán los felinos, tanto felinos domésticos como felinos silvestres. Los hospederos intermediarios pueden ser pues una gran variedad de hospederos, incluso bueno, estaba revisando un artículo y se menciona que hasta unas 200 especies pueden estar cumpliendo la acción de hospederos intermediarios. Esto involucra animales domésticos, animales silvestres, y nosotros, los humanos, también pues, estamos participando en este abanico de posibilidades por ser hospederos intermediarios. Bien, la localización anatómica en el hospedero es en las células epiteliales, en las células del epitelio intestinal, cuando estamos hablando de los felinos, Cuando hablamos de los hospederos intermediarios, vamos a observarlos en diferentes tejidos. Habíamos dicho que en los hospederos definitivos, que son los felinos, los vamos a encontrar dentro de células del epitelio intestinal. Es decir, todo apicomplejo tiene que estar dentro de una célula, y en este caso en los felinos vamos a encontrar en el epitelio intestinal. En los hospederos intermediarios también vamos a encontrarlo dentro de células, pero dentro de células fagocitarias, con aquellas que tengan la capacidad de fagocitar en un primer momento, es decir, en una etapa aguda de la enfermedad. En una etapa crónica ya de la enfermedad lo vamos a encontrar dentro de células de los tejidos parenquimatosos como hígado, pulmón, corazón, riñón, vaso, ojo o cerebro, músculo esquelético o gónadas. Aquí tenemos las dos etapas que se van a presentar. Esta sería o correspondería a una etapa aguda y esta que tenemos a una etapa crónica. Hemos dicho que las primeras células que van a entrar en contacto con Toxoplasma gondii serán los que tengan la capacidad de fagocitar. En esta flecha alcanzamos a ver unas estructuras, alcanzamos solo a ver algunos puntitos que correspondería a unas estructuras conocidas como taquizoitos. El número de individuos que se reproduce dentro de estas células es en menor cantidad, pero con un metabolismo muy elevado. En el caso de la etapa crónica, vemos ya una pared que rodea una capa quitinosa y en el interior vemos un mayor número de individuos. A estos se les conoce como bradizoitos. Los bradizoitos tendrán un metabolismo más lento, pero en mayor cantidad ya dentro de los diferentes órganos parenquimatosos en una etapa crónica, ¿ok? Taquizoitos, etapa aguda, bradizoitos, etapa crónica. Los oquistes eliminados por los hospederos definitivos, recordemos que son los felinos, eliminarán oquistes que van de los 11 a los 13 micrómetros. Los oquistes que eliminan en la materia fecal son oquistes inmaduros. Esos oquistes inmaduros van a presentar una doble pared y en el interior de este oquiste vamos a ver una estructura esférica conocida como cuerpo plasmático, como lo tenemos aquí. En algunas ocasiones esta pared puede llegar a refringir para que nosotros podamos observar muy claramente los oquistes, conociendo que el tamaño que tiene es muy pequeño. Tenemos que cerrar ligeramente el paso de la luz por el diafragma para poder observar estos oquistes. Entonces, una vez que son eliminados por el definitivo, los oquistes son inmaduros y la siguiente etapa que ocurre en el ambiente es la maduración. A esta etapa se le conoce como esporogonia, es decir, pasar de ser un oquiste inmaduro con un cuerpo plasmático a la división de este cuerpo plasmático y la formación de esas estructuras alargadas en forma de arco conocidas como esporozoitos. Entonces aquí vemos la doble pared, los dos esporoquistes y en el interior los esporozoitos. Aquí lo vemos nuevamente.
Los esporozoitos va a contener cada esporoquiste 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 esporozoitos por cada esporoquiste. Y la forma, bueno, va a ser muy característica a los trofozoitos de cualquier apicomplexo. Tienen esta forma de arco, van a contener un núcleo y además en el extremo anterior van a contar con este elemento importante que es el complejo apical. Aquí lo tenemos más de cerca, el trofozoito, que está compuesto por el conoide, ¿sí? Por los toxonemas, por róptrias, por fibras subpeliculares, ¿sí? Por retículo endoplásmico rugoso y liso y su núcleo. Esta parte es el elemento importante de todo apicomplejo. Ya sabemos que se tienen que cumplir tres mecanismos para poder invadir una célula, que es la adherencia, la modificación de la membrana de la célula y la penetración de la misma. Y todo esto va a ocurrir a través de esta estructura que es el complejo apical. Esta, la forma típica de un trofozoito, pues puede ser la de un taquizoito o la de un bradizoito. Ahora vamos a ver la diferencia que existe entre ellos dos. Sin embargo, prácticamente son idénticos. Lo único que va a variar, como lo vamos a ver a continuación, va a ser pues el tamaño y la etapa en la que se encuentre dentro del hospedero. Por ejemplo, en los taquizoitos vamos a encontrarlos en una fase aguda, es decir, una etapa muy temprana de la enfermedad. El tamaño va de los 2 a 3 micrómetros, ¿sí? Puede medir más de 2 a 3 micrómetros y habíamos dicho que el metabolismo que tienen estos trofozoitos va a ser rápido. Por lo tanto, el número que se van a generar va a ser menor y el tipo de célula que van a parasitar, habíamos dicho que van a ser células con capacidad fagocítica. Mientras que los bradizoitos vamos a encontrarlos, a diferencia de los taquizoitos, vamos a verlos en una fase crónica, el tamaño va a ser menor y la reproducción, su metabolismo va a ser muy lento, pero el número que van a generar va a ser mayor, va a ser muy numeroso como lo vimos en la diapositiva anterior. Y el tipo de células que va a parasitar, habíamos dicho que iban a ser células de los órganos parenquimatosos, ahí es donde le íbamos a encontrar a los bradizoitos. Entonces, estas dos etapas, el taquizoito y el bradizoito, son propias de los hospederos intermediarios. El taquizoito aquí lo tenemos una vez más para que lo veamos de cerca. Alcanzamos a ver aquí varias estructuras con esta forma de arco. Aquí lo vemos mucho más de lejos, ya saliendo de la célula que han invadido. Recordemos que estas células con capacidad fagocítica, el objetivo que tienen es destruirlas. Sin embargo, estos taquizoitos van a inhibir el fagolisosoma y van a utilizar a la célula para reproducirse dentro de ella. De esta forma van a evadir la respuesta inmune, puesto que están dentro de una célula propia del hospedero. Sin embargo, sabemos que las células, una vez que detectan que algo está mal, bueno, tienen que montar receptores. Y estos receptores indican que están dañadas y que tienen que inducirse la apoptosis. Por lo tanto, cuando esta señal es enviada, estos taquizoitos invaden nuevas células. Y cuando ya se hace inviable, tendrán que invadir ahora las células de los órganos parenquimatosos, pero en una etapa crónica, como ya lo indicamos, para poderse multiplicar en mayor número, pero en menor tamaño, como lo vemos aquí. Esto corresponde a una colonia terminal o quistes verdaderos. Pseudoquistes serían estos que tenemos aquí, un pseudoquiste, porque no hay una pared que delimite propiamente a estas fases. Sin embargo, aquí ya hay una fase, hay una cubierta de quitina que lo rodea y que lo hace más resistente a la respuesta inmunológica. Entonces, las colonias terminales de bradizoitos los encontramos en una etapa crónica de la enfermedad, mientras que la fase de taquizoito en una etapa aguda de la enfermedad. La forma de realizar el diagnóstico, pues tenemos muchísimas opciones, desde la hemaglutinación indirecta, la fijación del complemento, la inmunofluorescencia, técnicas como ELISA o Western blot o reacción en cadena de la polimerasa. Todas estas técnicas están enfocadas en diagnosticar al hospedero intermediario, porque sabemos que el hospedero definitivo es el felino.
En el felino, bueno, podemos utilizar técnicas coproparasitoscópicas de concentración como Faust para buscar los oquistes eliminados en la materia fecal. Sin embargo, estas que tenemos aquí están enfocadas en el hospedero intermedio y de manera especial en el humano.